Diego Charífker. Efectivamente, Beatriz, ya está con nosotros el concejal de Chacao por la Mesa de la Unidad Democrática, también integrante del partido Primero Justicia, Diego Charífker. Concejal, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué balance podemos hacer, concejal, luego de 50 días de protestas en las calles y un saldo lamentable de casi 50 personas asesinadas en el contexto de estas movilizaciones? Y digo 50, casi 50 personas en general, sin hacer discriminación de ningún tipo, ni de opción, ni de parcialidad política, concejal, porque a fin de cuentas todos tenían una cédula de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué balance pueden hacer ustedes? Sí, bueno, primero, muy buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación a este espacio. Y efectivamente, ya hoy son 52 días de protesta constante en las calles venezolanas, justamente exigiendo un cambio democrático en el país. Unos 52 días donde nos hemos visto en las calles, no solamente en Caracas, sino en todo el país, con exigencias muy claras. La exigencia de convocatoria de elecciones, la exigencia también de respeto a los derechos humanos y también de respeto a las competencias de la Asamblea Nacional. La realidad es que después de 50 días de manifestaciones vemos esta cifra lamentable de 50 muertos y vemos fallecidos, asesinados de todo tipo. La gran mayoría chamos, que es una de las partes más dolorosas, porque es el futuro del país el que está siendo asesinado en las calles. Y también vemos quiénes son los victimarios de estos asesinatos. La gran mayoría funcionarios policiales, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y también grupos paramilitares o colectivos armados por parte del gobierno. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en la sede de Salud Chacao, para no hablar solamente de los fallecidos, sino también de los heridos. Podemos ver que en todo este proceso de heridos van 661 heridos en todo este proceso. Más del 80% por traumatismos. Y eso demuestra cómo la represión dejó de ser control de orden público por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a ser represión brutal por parte de ellos. Porque cuando vemos que son la gran mayoría por contusiones, por golpes, por traumatismos a la cabeza o las piernas, vemos cómo deja de ser ese control y empieza a ser ataques directos. Y vemos el caso, por ejemplo, de Juan Pernalete, quien fue asesinado por una bomba lacrimógena, donde vemos el caso, por ejemplo, de Armando Cañizales, que murió por una metra. Vemos el caso de otras personas en el interior del país que también fueron asesinadas por el uso de bombas lacrimógenas que les golpearon la cabeza o en el pecho. Y vemos la cantidad de heridos que ha habido constantemente en las marchas. Hace pocos minutos estuvo en esa misma silla, concejal, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y él recordaba públicamente además y condenaba el caso de este ciudadano que fue quemado en las inmediaciones del municipio Chacao. Hay versiones que dicen que la persona fue agredido solo por que presumieron era del sector oficialista, otros alegan que aparentemente el señor estaba robando. En cualquiera del caso que haya sido, lo que nos debe llamar a la reflexión ese tipo de acciones por cuenta propia, esa especie de venganza o del querer tomarse la justicia a mano propia. Vaya, los resultados que puede dar a veces son bastante lamentables para cualquier bando político en Venezuela. Concejal, ¿cuál es su opinión respecto de ese caso puntual? Sí, bueno, para comenzar hay que repudiar contundentemente el hecho de un linchamiento. Pues no hay nada más barbárico, no hay nada más violento, no hay nada más deplorable que un linchamiento. Pero hay que recordar que los linchamientos no son nuevos en Venezuela. Ya el año pasado vimos una gran epidemia, si lo podemos llamar de esa forma, de linchamientos públicos o linchamientos en las vías públicas a personas que están vinculadas a hechos delictivos. Porque al final lo que termina pasando, y por ejemplo en el municipio de Chacao, cuando hubo intentos de linchamiento en el pasado a delincuentes, uno veía que eran delincuentes que habían intentado robar a señoras embarazadas, a personas de la tercera edad, y bueno, las personas por su frustración iban a atacarlo. Y esto hay que repudiarlo. En ninguna forma puede el venezolano o el ciudadano tomar la justicia a su propia mano. No entremos en detalles si era oficialista o si era delincuente, a pesar de que cuando llegó a Salud Chacao, él mismo reconoció que estaba robando a algunas personas ahí y por eso lo fueron a atacar. Pero más allá de eso, no podemos parar y no podemos apoyar de ninguna forma un linchamiento. Nosotros lo que tenemos que buscar aquí es justamente cuáles son las causas del linchamiento. Y las causas del linchamiento es el deterioro del Estado. Cuando no existe Estado, cuando no existe presencia del Estado, el ciudadano decide agarrar la justicia por su propia mano. Y eso hay que prevenirlo. Y justamente ese es uno de los fracasos del gobierno actual, es hacer sentir, no solamente en este caso, sino en muchos casos en el pasado, de que el Estado dejó de existir y por eso la justicia debe ser tomada por las propias manos. En 52 días de protesta, concejal, de acuerdo a su opinión, no solo como joven venezolano que ha estado en estas movilizaciones, integrante de la Mesa de la Unidad, sino como funcionario, como concejal,
¿Se han logrado los objetivos planteados por la Mesa de la Unidad Democrática luego de 52 días de protesta? Sin duda alguna sí se han logrado. Pues. Yo estoy convencido que sí se han ido logrando los objetivos. No hemos logrado el objetivo definitivo, que es el cambio político en Venezuela, la convocatoria de elecciones y el respeto a la Asamblea Nacional. Pero sí se ha logrado bastante. ¿Cuáles son los objetivos que han logrado según usted? Bueno, justamente despertar la calle. Y despertar la calle significa generar conciencia, generar discusión, generar debate sobre lo que está ocurriendo en el país. Vemos que, por ejemplo, hace 52 días o hace 53 días, todo parecía tener una tensa calma en el país. Parecía que no ocurría nada. Parecía que el país estaba totalmente normal y que nadie estaba molesto con lo que estaba ocurriendo. Y estas movilizaciones masivas que se han dado en las últimas semanas o los últimos meses en la ciudad de Caracas, en el interior del país, han demostrado la cantidad de personas que están dispuestas a hacer un cambio político en Venezuela, a generar discusiones, a generar debates. Hemos visto casos como, por ejemplo, la fiscal general de la República tomando una postura institucional ante la situación que se está viviendo. Hemos visto situaciones como hijos de funcionarios, altos funcionarios del gobierno teniendo que reconocer y haciéndole llamado a sus padres para que cambien postura al respecto de lo que está ocurriendo. Hemos visto diputados del Polo Patriótico diciendo y reconociendo que hay una ruptura del orden constitucional. Hemos visto funcionarios y personas vinculadas al gobierno en el pasado, hoy más que nunca diciendo que fue un error haber mandado a votar por el actual presidente Nicolás Maduro. Pues esos son logros. Son logros en demostrar que claro, el país pero no está igual como los objetivos estratégicos, por ejemplo, cuando iniciaron esta protesta, dicho por autoridades y convocantes de la Mesa de la Unidad, eran que se abriera un canal humanitario, que se respetaran las competencias y se restituyeran las competencias de la Asamblea Nacional, que se convocaran a los eventos electorales que estaban vencidos y por vencerse en el territorio nacional, y la convocatoria a una elección general, que es una propuesta que hacen desde la Mesa de la Unidad Democrática. Al día de hoy, estos objetivos los han alcanzado de forma parcial o no ha habido ningún tipo de alcance de esos objetivos principales. De esos objetivos principales se está todavía en la calle luchando constantemente. Y justamente las convocatorias, todas estas movilizaciones como la de hoy, que es por el tema de la salud, es justamente por esa exigencia, por ejemplo, del canal humanitario que se abra en nuestro país. Y esos objetivos estamos constantemente en las calles de Venezuela luchando para que se cumplan. Por esa razón seguimos en esta protesta constante, seguimos este llamado a que sea justamente el gobierno quien tiene en sus manos el reconocimiento de todos esos objetivos, de que entienda que el país ya no está de acuerdo con lo que está ocurriendo actualmente, que el país está exigiendo un cambio político, que está exigiendo una actitud distinta por parte del gobierno nacional y está exigiendo soluciones a los problemas que se están viviendo. Por ejemplo, la movilización de hoy. La movilización de hoy es por una situación real que se está viviendo en el pueblo venezolano, que es la no posibilidad de conseguir medicamentos ante la crisis que se estaba viviendo. Caso de mi abuelo no consigue medicamento para la próstata. Es un gran sufrimiento para nosotros como familia que mi abuelo de 96 años esté pasando tanta dificultad para conseguir ese medicamento. Y vemos casos como muchachos mueren constantemente en los hospitales venezolanos por falta de insumos para algo tan simple como, por ejemplo, la operación de una apendicitis. Ahora, la solución a todo esto, concejal, ¿cuál cree usted que va a ser en el muy corto plazo? Ayer, de nuevo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decía que invitaba a la Mesa de la Unidad Democrática a retomar la discusión en el marco de una mesa de diálogo, mesa para la paz. Hay quienes dicen que puede ser una mesa de negociación y acuerdos. Hay sectores que más bien desde la oposición dicen no habrá ningún tipo de diálogo de nuevo con el gobierno nacional, que no sea solo la realización de elecciones. Sí, es muy difícil a veces pedir diálogo a unas personas que es difícil confiar en lo que dicen. Y bueno, el ministro que estuvo sentado aquí en esta entrevista hace pocos minutos, decía, por ejemplo, que ahora más que nunca hace falta elecciones. Muy irónico viniendo de un gobierno que no ha querido convocar elecciones o aceptar procesos electorales como han sido las regionales, que están vencidas del año pasado, las municipales que deberían ser este año. Pues por eso, confiar en un gobierno que no ha dado muestras de confianza es muy difícil lograrlo. Pasó con el diálogo o el intento de diálogo anterior, donde se llegaron a unos puntos y el gobierno nunca aceptó y nunca respetó ninguno de ellos. Sin duda alguna va a llegar un momento donde la gente se va a tener que sentar a conversar. Va a llegar un momento donde tanto oposición como gobierno van a tener que llegar a unas condiciones mínimas para poder acabar con la crisis. Pero esa crisis se resuelve más fácilmente a través de procesos electorales. Que sea el poder originario, que sea el pueblo quien decida cuál es el destino del país y cuál es el futuro de Venezuela, es sin duda alguna la mejor solución a esta crisis que estamos viviendo. Pero se va a llegar a un proceso electoral sin que previo a eso haya habido un nivel mínimo de diálogo, de negociación entre gobierno y oposición. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. 8 o 10 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página en directo a través de la señal de Globovisión. Diego Charifker, concejal del municipio de Chacao, integrante del partido Primero Justicia, sigue con nosotros. Para que haya elecciones en Venezuela, concejal, como usted lo señalaba en el segmento anterior, se tendría que pasar primero por una mesa de negociación, de diálogo o de acuerdo entre gobierno y oposición.
Pero es ¿O que no? la convocatoria de elecciones no es una concesión graciosa de quienes gobiernan. Pues no es que quien gobierna decide cuándo hay elecciones, cuándo no hay elecciones, si este es momento propicio o no para convocar ese proceso electoral. La gran realidad es que ya hay un proceso electoral vencido, que es el proceso electoral de las gobernaciones o de los gobernadores y diputados legislativos que debía haber ocurrido el año pasado. La misma Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, prometió de que en este año, en el primer semestre, serían los procesos electorales de gobernadores y en el segundo semestre, como establece la Constitución, la de alcaldes y concejales. La gran realidad es que hasta ahora no ha habido de gobernadoras. Tampoco pareciera que va a haber la de alcaldes. Pues por eso se convierte como si fuese una bendición o como si fuese un regalo al pueblo que le está dando el Poder Electoral y el Ejecutivo Nacional el hecho de poder convocar elecciones. Va a haber necesidad en algún momento de sentarse a conversar la transición del país. Pero hasta ahora los derechos fundamentales del pueblo no se pueden negociar, no se pueden ceder, no se pueden considerar como regalos, no se puede considerar que el derecho a la vida es algo que hay que conversar con el gobierno y entender que el gobierno no debe reprimir brutalmente las manifestaciones. El derecho a votar no es un derecho que uno tiene que sentarse a negociar, sino que está consagrado en la Constitución. El derecho a comer no es un derecho que se tiene que negociar con absolutamente nadie. El derecho a la salud. Pues esos son puntos que el gobierno debe entender que son sus obligaciones cumplir hacia el ciudadano venezolano y hasta el momento no le ha interesado cumplir con ellos. Y por ejemplo, pongo un caso. Ojalá el interés del gobierno fuese tan grande en los casos de violaciones de derechos humanos y abuso de poder como son con casos políticos. Por ejemplo, el fin de semana fue allanado un edificio en la frontera entre el municipio de Chacao y el municipio de Libertador, las residencias Libertador, por más de 200 funcionarios del SEBIN y de la Guardia Nacional y civiles no uniformados con pasamontañas. Ingresaron a los edificios, son 4 torres, pasaron apartamento por apartamento buscando cada uno de ellos, sin orden de allanamiento. Amenazaban de que no les abría la puerta, les iban a tumbar la puerta, buscando a una persona que al parecer es Nixon Moreno ahí. Pero para eso sí hay prioridad del Estado. Para eso sí tienen ellos todas las fuerzas del Estado y todas las fuerzas policiales para poder investigar. ¿Y ustedes van Pero, a hacer esa denuncia ante el Ministerio Público? Sin duda alguna, con los vecinos vamos a ir esta semana a formalizar esa denuncia porque fue un abuso de poder por parte de ellos, un abuso de la Constitución, un abuso de todas las legislación venezolana. Pero, por ejemplo, para concluir, sí. en la muerte de Juan Pablo Pernalete, en la muerte de Armando Cañizales, en la muerte de tantos venezolanos en los últimos meses, no hay investigaciones. Hay supuestamente algunos responsables, pero no hay investigaciones serias, no hay interés. El presidente de la República pasó el día de ayer hablando casi media hora del intento de linchamiento en Chacao. No pasó ni un solo minuto hablando de todos los muertos. Bueno, en la cuenta de Twitter del Ministerio Público todos los días publican que se están comisionando fiscales para investigar todos estos asesinatos, incluyendo los que han sido cometidos o donde han estado implicados, según el Ministerio Público, funcionarios de los cuerpos de seguridad. Sí, y por eso, pero inicia la investigación, inicia por el Ministerio Público, participan los cuerpos técnicos de investigación por parte de la Policía Técnica, pero al final no concluyen en nada. Llegan al Poder Judicial y vemos que no hay conclusión definitiva de la búsqueda de la justicia por parte de esta instancia. Recientemente, y lo ha reiterado en varias oportunidades, el presidente Nicolás Maduro dice, bueno, la oposición quería elecciones, la Asamblea Nacional Constituyente es una elección. Dice el presidente Maduro, si la oposición asegura que es mayoría, lancen sus candidatos y ganen la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esa no es una posibilidad que puedan considerar en la mesa de la unidad? Bueno, sin condiciones claras es difícil participar en un proceso electoral. No se entiende todavía hacia dónde va la Asamblea Nacional Constituyente, no se entiende todavía cuáles son las bases comiciales de este proceso, no se entiende todavía cómo serían electos los candidatos. Y aparte se está cometiendo un delito, digamos, una falla de origen, que es que el presidente de la República puede tener la iniciativa de convocar un proceso electoral. Pero quien lo convoca, o un proceso electoral de constituyente me refiero, pero quien tiene al final el poder real de convocarlo es el poder originario, que es el pueblo venezolano. Y por eso vemos en el caso del 99, luego de la iniciativa del presidente de la República, se le consulta al pueblo si está de acuerdo o no en convocar un proceso constituyente. Luego de la elección, y que el pueblo decidió en ese momento de que sí iba a haber un proceso constituyente, es que se deciden las bases comiciales y empieza la discusión de cómo elegir a los diputados constituyentistas para después iniciar la discusión de la Constitución de la época. Por esa razón, en este momento no ha sido así. En este momento el presidente de la República decidió convocarlo, de una vez está decidiendo cuáles son las bases comiciales ellos solos y piensan que así el pueblo va a querer sumarse a una iniciativa que al final ni se entiende ni se conoce. Ahora, concejal, antes de pasar a otros temas, antes de despedirlo, porque el tiempo pasa volando, todavía no se conocen de forma oficial, al menos, las bases comiciales de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En un hipotético escenario en el cual ustedes se sientan satisfechos con esas bases comiciales o puedan modificar algunas de esas bases comiciales en un gran acuerdo nacional, ¿participarían o no
con candidatos a esa Asamblea Nacional Constituyente? Ya la Mesa de la Unidad Democrática se ha pronunciado sobre el tema. No es prioridad de la Mesa de la Unidad Democrática la discusión de una constituyente cuando los verdaderos problemas del país se están sufriendo todos los días. Cuando no hay comida, no hay alimentos, no hay medicinas, cuando constantemente matan a venezolanos en la calle, no solamente por la inseguridad, sino también por la represión brutal de los cuerpos policiales. En ese momento, si fuese así, la Mesa de la Unidad, a través de sus diputados o el presidente de la Asamblea, se anunciará formalmente sobre el tema. Pero hasta ahora la postura ha sido esa. No es prioridad de la Mesa de la Unidad Democrática participar en un proceso de constituyente. Antes de despedirlo, concejal, dos inquietudes que le tengo. Una de ellas, ¿qué información tiene? Porque a esta hora y desde muy temprano en la mañana hay personas reportando una situación tensa, irregular en San Antonio de los Altos. ¿Qué información usted puede darnos respecto a esta situación? Sí, efectivamente, la información que manejamos nosotros también es que hay manifestaciones importantes en la parte de los Altos Mirandinos. Hay varias vías trancadas por estas manifestaciones que se están dando y el llamado sigue siendo el mismo. Primero, la manifestación pacífica, por parte de quienes salimos a la calle pacíficamente a protestar por lo que está viviendo el país. Y también un llamado a las fuerzas policiales a que si van a mantener el orden público, que lo mantengan, que no repriman al que manifiesta, sino que en tal caso utilicen las medidas establecidas en la ley para poder mantener el orden. Ayer usted publicaba en su cuenta de Twitter, concejal, que estuvo conversando con la familia del joven Juan Pernalete, asesinado en el marco de estas protestas en las últimas semanas, y tiene una propuesta para incluso cambiar el nombre de una calle, de una avenida en el municipio de Chacao y colocarle el nombre de Juan Pernalete. Cuéntanos por favor acerca de esta iniciativa. Sí, efectivamente, el día de ayer estuvimos conversando con tanto el padre como la madre de Juan Pablo Pernalete, un joven que al final tenía prácticamente mi misma edad. Yo no lo conocía a él personalmente, pero sin duda alguna su muerte, su asesinato en el municipio de Chacao nos llegó a todos los jóvenes. Porque al final él protestaba por lo mismo que tengo yo años protestando. Él protestaba por un país distinto, por un país donde pueda formar su familia, por un país donde pueda ser libre, un país donde pueda estudiar una carrera y graduarse y conseguir trabajo fácilmente en esa área. Un país donde él pueda pensar en quedarse y no emigrar como tantos de nuestros amigos han hecho en los últimos años. Pues conversando con él, con los padres el día de ayer, le solicitamos autorización, permiso, si estaban de acuerdo, en cambiarle el nombre a la avenida del Ávila, que va desde el distrito de Altamira hasta la Plaza Altamira, a la avenida Juan Pablo Pernalete Llovera, en honor a él, quien al final representa y simboliza a la juventud venezolana en todo este proceso. El día martes lo estaremos llevando a Cámara Municipal para que inicie el procedimiento. Ya hemos estado hablando con las juntas de condominio, asociaciones de vecinos de la zona, porque ellos tienen que participar también y estar de acuerdo con el cambio de calle. Hasta ahora están totalmente de acuerdo con eso, pero hay que cumplir un procedimiento. Sabemos que lo mismo está ocurriendo en otras partes del país, como en el caso de Maracaibo, que se va a cambiar el nombre de la avenida Fuerzas Armadas al doctor Paul Moreno por el joven asesinado y arrollado allá. Y nosotros es una iniciativa que entiendo está haciendo la alcaldesa Evelyn Trejo. Correcto, que está haciendo la alcaldesa Evelyn Trejo, y la propuesta nuestra es continuar con esto en diferentes partes del país. Nosotros vamos a estar llevando esta propuesta a la Asociación de Concejales de Venezuela, el cual agrupa a los concejales venezolanos de todo el país, para que cada Cámara Municipal donde lamentablemente ha habido un asesinado se pueda proponer el cambio de nombre de calles, como el caso de Armando Cañizales en Baruta, como el caso en los Altos Mirandinos también por los asesinados en la represión, el caso de Valera también hace pocos días, lamentablemente, que fue asesinado otro joven por manifestar. Y al final esto es un mensaje muy simbólico. Es un mensaje simbólico también de reconocer a los héroes civiles, a los que durante este proceso han salido a manifestar pacíficamente a las calles por un país distinto. De nuevo, lamentablemente, la gran mayoría de jóvenes venezolanos que han perdido su vida por pensar distinto y manifestarlo públicamente. Muchísimas gracias, concejal, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Diego Charifker, concejal del municipio Chacao, integrante del partido Primero Justicia. 8